La conversación es uno de los mayores placeres de los seres racionales. Ahora se recoge en un libro un memorable intercambio dialéctico entre dos de estos seres, a tumba abierta y sin complejos, palabras de personas que definen como imposibles de clasificar. Pero al final, como reza el título de este libro de Planeta y de Altera, Dios los cría, puntos suspensivos. Son Albert Boadella y Fernando Sánchez Dragó. Bienvenidos a los dos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo nace este libro? ¿Un día se sientan a tomar café, empiezan a hablar y ven que aquello da para un libro? ¿O hay alguna Celestina entre ustedes que les reúne para este libro? Hay una Celestina. Hay un Celestino. Sí, un Celestino, un alcahuete, vaya. Sí. Que nos llama por teléfono a los dos. Hablo de Javier Ruiz Portella, que es el director de Altera, que es el que escribe el prólogo, y nos invita a comer en su casa y entonces nos propone pues este libro de conversaciones. Los dos accedemos y sigue tú, Albert. Bueno, entonces, sobre todo accedemos porque no tenemos que escribir nada y eso es lo que pensamos en principio, sino que solo es cuestión de conversar. Esto es muy cómodo y decidimos que haremos el libro en los fines de semana en los dos distintos feudos. Fernando tiene su feudo en la provincia de Soria, en Castellfrío, y yo lo tengo en Rupit, en Cataluña. Y después de años de amistad y tras esta larga conversación de fines de semana, ¿se han quitado ustedes alguna etiqueta alguno al otro? Bueno, ya no nos hablamos. No, sobre todo el problema es que ya prácticamente podemos decir y anticipar lo que va a decir el otro. Ya, o sea, nos hemos conocido muy a fondo. Pero es curioso, y es una de las cosas que más me gustan del libro, cómo dos personas de carácter tan diferente y de estilo vital tan diferente, sin embargo, puestos en confrontación con el mundo que nos rodea, han llegado a conclusiones prácticamente idénticas sobre eso, sobre todo lo que nos rodea. Claro, porque es cierto, salvo esos aspectos que menciona, señor Dragó, y en el resto, a nivel político, social, de educación, de cultura, están ustedes muy de acuerdo. Es más que un debate, una tertulia, ¿no?, entre ustedes. Yo creo que no solamente nosotros, yo creo que encontraríamos muchísima gente que si miran las cosas con objetividad, con realismo y sobre todo con sentido común, también formarían parte de este club, ¿no? Nosotros no buscamos ninguna originalidad especial ni intentamos ninguna clase de provocación o de paté le bourgeois, o sea, sino todo lo contrario, expresamos con naturalidad nuestras ideas que nos parecen de una lógica apabullante. Lo que sucede es que esta lógica y este sentido común pues se han vuelto algo singular en nuestra época, ¿no? Lo que pretendemos es que la gente se dé cuenta, por una parte, de que quizá nos están engañando, de que quizá las cosas que nos cuentan no son las cosas reales y de que se rasquen un poquito la cabeza y tanto si disienten de nosotros como si coinciden con nosotros sean ellas mismas. Claro. Dicen que no sé si es algo que refleja su pesimismo con el género humano. Usted dice, Dragó, que hay más tontos que listos, y ahora que entramos en una maratón electoral, catalanas, municipales y luego generales, tratan el tema del derecho a voto. Todos los ciudadanos deberían de tener ese derecho a voto, los que son mayores de 18 años, porque es uno de los debates... Eres malo, nos haces esa pregunta que ya sabes lo que decimos en el libro, ¿eh? Bueno, pero los espectadores no, y queremos que lo lean entero. Vamos a dar una pincelada, simplemente. Bueno, no se puede simplificar excesivamente esto, porque rápidamente la gente dirá, bueno, pero que están por la dictadura, ¿no? Pero sí que podemos entrar de juicio esta cuestión de que el derecho al voto es absolutamente generalizado, ¿no? Yo creo que hay que ganarse la participación, como todas las cosas en la vida, ¿no? Tanto este igualitarismo que hace que determinado señor pues tenga, en fin, el mismo derecho al voto, la misma influencia en relación a la construcción de una comunidad que puede tener pues Fernando, pues yo creo que hay una cierta injusticia. Sí que estamos por la igualdad de oportunidades, nos parece muy bien, en fin, que la línea de salida sea la misma para todo el mundo, pero una vez hecho esto, creemos que hay que estimular precisamente la exigencia, la excelencia y el mérito, y que realmente nos gobiernen o nos dirijan aquellas personas que tienen unos méritos acreditados, no simplemente un liberado sindical, ¿no? Sino alguien que ha acreditado perfectamente en su profesión, en su forma de comportarse en la vida, ha acreditado este lado sabio
de su personalidad. Mira, en Grecia no inventaron la democracia, como suele decirse, lo que inventaron fue la meritocracia. Es decir, los mejores, los que se llamaban los aristoi, la aristocracia en definitiva, que no tiene nada que ver con los nobles ni con la sangre, los mejores eran los que gobernaban rectamente, honradamente, misericordiosamente aquellas personas que no habían recibido la educación, que no habían recibido la paideia y que por lo tanto no tenían criterio suficiente ni habían recibido información suficiente para poder opinar sobre los asuntos de la polis con autoridad. Entonces había, por una parte, los que estaban por encima de la ley, porque no era una sociedad basada en la igualdad. Había los santos, los héroes, los filósofos, los artistas, esos se autogobiernan. Luego está quienes deben gobernar, que son los aristoi, los mejores, los ciudadanos, los que han recibido la educación, y luego está el conjunto de los súbditos, el pueblo, que debe ser, como digo, rectamente gobernado, pero no puede pesar lo mismo el voto de Belén Esteban que el de Albert Boadella. Dicen otra cosa en el libro que no deja indiferente, ni mucho menos, que lo alucinante no es Zapatero, sino los 11 millones de personas que le votan. Lo comentaba usted. Sentido común, ¿no? Claro, pero que ese sentido común uno se pregunta, ¿es un menosprecio hacia el votante socialista o es que ese votante socialista no entraría dentro de esa categoría de persona calificada para hoy en día acudir a una urna? Bueno, en mi caso no sé lo que dirá Albert. En mi caso es verdad que tengo en general mala opinión de la condición humana, soy volteriano en ese sentido, y es verdad que tengo todavía peor opinión de la generalidad de los españoles, es verdad, no tengo buena opinión de los españoles, dudo mucho del criterio de un pueblo que por 2 veces consecutivas otorga 11 millones de votos, o los que sean, a quien seguramente es el peor gobernante, desde luego de la democracia, y quizá de muchas décadas más de historia política española. Sí, bueno, esto es exactamente lo mismo que la telebasura, diríamos, ¿no? Esto es como una telebasura política generalizada, ¿no? Es decir, por parte del mundo de los dirigentes políticos hay una inducción a lo más a los aspectos más pueriles, a los aspectos más simplistas de la sociedad. Es decir, es carnaza a la masa, ¿no? Y esta masa es la que decanta totalmente los movimientos de los dirigentes de un país, ¿no? Por lo tanto, lógicamente no podemos por menos que estar en desacuerdo en general con esta masa. Es decir, eso que se dice es que los pueblos nunca se equivocan y llevan miles de años equivocándose. Se equivoca casi siempre, el pueblo se equivoca casi siempre. Y otra cosa, Boadella afirma usted que la originalidad está bastante castigada o directamente castigada, pero es cierto que viendo sus biografías y conociéndoles a ambos, ustedes no son ejemplo de eso, han hecho de su capa un sayo. Somos excepciones. Yo tengo la sensación de que, como decía Junger, soy un emboscado que en un determinado momento me colé, me infiltré en el sistema. Procedía del antifranquismo, tenía buena prensa, venía del extranjero, había viajado, tenía esa originalidad a la que se refiere Albert Boadella, y todo eso en un determinado momento me permitió colarme en un sistema que ahora no me permitiría colarme, pero llegué a ser, por así decir, un cadáver tan grande que ya me lo toleran. Y quizá el caso de Albert Boadella sea un poco... Pero es exactamente el mismo, es decir, alguien que hiciera exactamente el mismo recorrido, el mismo historial en este momento, quedaría completamente anulado. Que ustedes dos, un mismo historial que han hecho... Es decir, un Albert Boadella o un Dragó de 30 años ahora es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Si porque han creado anticuerpos frente a personas como nosotros y ya nos conocen y ya no te permiten que te cueles. ¿Qué es lo que les molesta a ustedes? La libertad. La libertad, claro. El filtro, diríamos, está eliminado. El filtro está tan estrecho que es imposible pasar por él. ¿Quién ha puesto ese filtro? El sistema, hombre, partidos políticos, en general. La transformación de un sistema político como lo es la democracia, que como todos los sistemas políticos tiene lados buenos y lados malos, tiene luces y sombras, se convierte en una religión. Entonces cualquier persona que ose atentar contra ese igualitarismo de la democracia, por ejemplo, y hay otros muchos factores en la sociedad así, se convierte en un hereje. Bueno, ahora diríamos lo que estamos diciendo, hay mucha gente que puede pensar, pero esto es, como no son de la democracia, son fachas. Ya, lo dirán. El sistema, diríamos, el sistema hace este procedimiento. Si tú no estás en el sistema, eres facha. Ya. Se enfrentan ustedes mucho, por lo que veo y por lo que se lee en el libro, Dios los cría, a lo políticamente correcto, ¿no? Porque hablar de lo que estamos hablando ahora es políticamente incorrecto.
Bueno, quieres decir que nos enfrentamos a la censura, que nos enfrentamos a la Inquisición, que nos enfrentamos a quienes quieren poner un tapabocas a la gente por todas partes. Es trágico que esto, que decimos, que me parece obvio, sea incorrecto, ¿no? Pero es que en España nos encontramos con una situación muy curiosa, es que a partir de los años 80, todavía hasta principios de los 80, la gente hablaba con más naturalidad, con más libertad, y nadie hablaba de esta palabra políticamente incorrecta, ni había aparecido. Ni en Estados Unidos. Sí, no había aparecido para nada. Y en cambio, a partir de un momento es curioso el silencio general, ¿no? Es decir, eso que nosotros decimos, estoy convencido que hay cientos de miles de personas, incluso a lo mejor más de 1 millón, que lo piensan, ¿no? Pero nadie se atreve a decir nada porque cree que rompe un tabú. Es decir, hay una serie de cosas que han sido ya como tabú y por lo tanto son tabús que nadie puede transgredir. Todo gobierno, todo sistema político, todo régimen genera un discurso dominante. Lo había bajo Franco. Bajo Franco tú no podías decir que eras comunista o que eras ateo o que tenías una mujer adúltera, vamos, que tenías una querida adúltera. No se podían decir estas cosas, aunque por supuesto había comunistas, había ateos y había gentes que incurrían en adulterio. No se podían decir en voz alta. Entonces eso era la corrección política en aquel momento. En estos momentos la corrección política ha cambiado, pero sigue siendo exactamente lo mismo, es decir, una imposición de un determinado sistema por el conjunto de los ciudadanos que en su mayor parte no comulgan con esa corrección política porque están sencillamente hasta el moño de ella. Ustedes son los que ven el emperador desnudo, ¿no? Sí, claro, sí, esa es la gran metáfora de nuestra época. Aunque somos un poco creciditos para ello, ¿no? Pero parece ser que era un niño que decía esto. Sí, era un niño, claro. Sí. Pero en todo caso no es la mirada precisamente no es la mirada de dos vejetes, ¿no? Porque somos, tanto Fernando como yo, somos dos personas en activo y además muy activo. Lamentablemente, nos toca trabajar como no habíamos trabajado de jóvenes. Mira, yo estaba diciendo estos días por aquí y por allá en todas estas entrevistas que curiosamente en la sociedad actual se ha producido. Por una parte, los jóvenes no son jóvenes, son viejos. ¿Por qué? Una persona que pretende comprar un piso a los 22 años, hipotecar su vida entera para pagar ese piso, hacer oposiciones a funcionario, conseguir un trabajo fijo y todas estas cosas que son aspiraciones de viejo, son las aspiraciones de los jóvenes. Y en cambio, al mismo tiempo se ha producido una infantilización de los adultos, la pasión por el fútbol, la televisión, los jueguecitos que hacen en televisión, la gente que hace lo que hacen los adultos en televisión es lo que hacíamos, los juegos que hacíamos nosotros de niños, ¿no? Entonces tenemos jóvenes que son viejos y adultos que son niños.